Hola, feliz día, tarde o noche. Hoy continuamos con el tema de libros que deberías leer en la vida. 5. 12 reglas para la vida. Si bien es inevitable que experimentemos el dolor a lo largo de nuestras vidas, hay formas de aliviarlos. En este libro se presentan 12 reglas a seguir, cada una de las cuales corresponde a un problema habitual en la vida cotidiana. Ante los enigmas de la vida, debemos adoptar una actitud positiva, establecer objetivos, comprometernos con los problemas, resolverlos y asumir la responsabilidad que nos corresponde. Al enfrentarnos a ciertas emociones negativas, debemos buscar activamente formas de superar los obstáculos, adoptar una perspectiva más favorable y vivir de forma auténtica. 6. Hábitos atómicos. Este es un libro escrito por Clear y se centra en construir buenos hábitos y romper malos hábitos, el cual hace hincapié en cómo los buenos y malos hábitos pueden influir en tu rutina y cómo los cambios más pequeños pueden acabar proporcionando grandes resultados con el tiempo. 7. Trabajo profundo. Este libro nos enseña notas sobre principales puntos que se centra en convencernos a dejar todas las distracciones mundanas para poder trabajar y estudiar con profundidad y marcar la diferencia. 8. Sun Tzu, el arte de la guerra. ¿De qué nos sirve leer y aprender esta obra? Para todos es importante estar en capacidad de imponer su voluntad sobre otros, bien sea por medio de la diplomacia o una vez que ésta falle por medio de la guerra. La guerra es un asunto de importancia más para los países, algo para lo cual deben estar preparados. El estudio o análisis de la guerra efectuado por Sun Tzu fue posiblemente la primera referencia de planeación y ejecución de movimientos de forma organizada y audazmente utilizada por los gobernantes y generales para intentar tener éxito en imponer su voluntad militar sobre otro. La guerra se considera la mejor forma de violencia y sufrimiento hacia el enemigo. Para Sun Tzu es más importante ganarle al enemigo sin llegar a luchar abiertamente con él, atacar su voluntad y conocerle muy bien, para encontrar debilidades y tomar ventaja de ello, logrando atacar los puntos específicos sin infligir más daño del necesario y obtener la victoria. La guerra permite la supervivencia de un estado. Debe efectuar un análisis desde ambos lados, contemplando los siguientes factores: la moral, el clima, el mando, el terreno y la doctrina. Esto permite, en cierta forma, determinar el rumbo del enfrentamiento. Aquel que los maneja o domina es quien tendrá mayores posibilidades de vencer, y el que no es el que tendrá mayores posibilidades de sufrir una derrota. La agilidad de maniobra y la rapidez para atacar las vulnerabilidades del enemigo es necesaria para terminar una confrontación lo más rápido posible. Los conflictos prolongados no producen beneficio alguno. Poder lograr esto requiere del conocimiento total del enemigo, la visualización desde ambos lados para poder actuar, pero algo muy importante para poder asegurar que el ataque tendrá el éxito esperado es la capacidad de inducir al enemigo a una posición de desventaja, lo cual es facilitado mediante el engaño. Y este ha sido el final de la segunda parte del video de hoy. ¡Chao!